es muy apropiado para usarlo como una introducción a lo que vamos a hablar ahora. Y quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Pedro. Si Dios nos permite, a partir de esta ocasión, vamos a ir estudiando de manera progresiva toda la carta de segunda de Pedro. Hoy, si Dios nos lo permite, lo que es mi intención es que podamos tener el tema de segunda de Pedro de manera general, es decir, tratar todo el tema de la carta en esta predicación, para generar en ti que puedas tener el concepto de qué es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo del estudio que nos va a llevar esta carta que ha sido escrita por el apóstol Pedro. Ahora, al pensar en esta carta y al pensar en cómo fue escrita esta carta, si supieras que en breve vas a morir, ¿qué le dirías a tus seres más cercanos? Pocas veces se tiene la oportunidad, creo yo, de que sepas que vas a morir, de que definitivamente ya es tus momentos finales, y pocas veces se puede, ¿verdad?, que estando consciente de eso digas, ok, entonces voy a hablar a mis seres queridos, voy a traer a mis hijos, voy a hablar con ellos. Pero la pregunta es, si tú tuvieras la oportunidad de saber que vas a morir en breve, ¿qué le dirías a tus seres más cercanos como tus hijos, tu esposa o tus familiares? ¿Qué les dirías? Sin duda, yo creo que pensarías muy bien las palabras que les vas a decir. Creo que aprovecharías para despedirte de la mejor manera posible. Creo que observarías si hay algo que está pendiente y que no has arreglado. Tratarías de arreglarlo en esos instantes, porque definitivamente esos instantes son muy importantes. Y lo que les vas a decir es importante. ¿Qué harías en esos minutos finales de vida para ayudar a aquellos a quienes quieres proteger y alentar? ¿Qué harías? ¿No crees que sería algo que no fuera tan trivial? O sea, algo importante yo quiero compartirles y decirles a ellos. Mi hermano Darío me compartió un poquito en la semana acerca de su papá, cuando él sentía que él estaba por partir, por fallecer. ¿Recuerda, hermano? Platicábamos de eso. Y cómo su papá dice que mandó llamar a todos sus hijos y sus nietos porque él ya se sentía cansado. Y él pudo compartir ese momento con ellos. Los hizo venir desde donde estuvieran. El hermano ir desde la Ciudad de México, donde vivía, hasta regresar hasta acá, ¿verdad?, para ver a su padre. Pero era un momento importante. Una semana después falleció su papá, me platica el hermano. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jacob, cuando él sabía que iba a morir, él manda llamar en Génesis 49 a sus hijos y los manda llamar porque tenía algo que decirles. De hecho, te leo lo que dice el texto 49:1 de Génesis. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en sus días venideros. Y él expresa en ese capítulo 41 las bendiciones proféticas que se presentarían no solo a sus hijos, sino incluso a los descendientes de sus hijos. Por ejemplo, es ahí, en ese momento en cama, ya todo débil, dice que ya no podían incorporarse fácilmente, que él le dice, entre otras cosas, a Judá: nadie te quitará el cetro, Judá. Tú serás el rey sobre tus hermanos y todos se inclinarán ante ti. Ahora, ¿quién sabía esto? Era una profecía, pero era el anuncio de que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Eran palabras importantes, y después de hacer eso, de expresar estas bendiciones, dice que encogió sus pies en cama y expiró. La carta de Pedro, vamos a verla de esta manera. Es con urgencia porque está a punto de morir. Pedro sabe que él ya va a partir de esta tierra, y entonces escribe esta segunda carta para las iglesias a las que él ya ha hablado, con una urgencia y necesidad antes de morir. Instrucciones que quería entregarles. Nota lo que dice capítulo 1, versículo 13. Allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Noten lo que dice el texto. Ayúdenme por favor a proyectarlo. Dice el versículo: también considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas.
las cosas de las que trata su carta, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que él iba a morir, pero él sabía de eso desde que estaba con Cristo. ¿Recuerdas cuando después de su resurrección está con el Señor y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le hace la misma pregunta y le dice, bien, si me amas, apacienta mis ovejas. Y dice que entonces él va caminando y Pedro va detrás de Jesús y viene Juan también detrás de él. Y le dice al Señor, Señor, ¿y qué de Juan? ¿No? Así como que este metiche que trae aquí. Y entonces le dice, sígueme tú. Tú no te preocupes de él. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero ¿saben por qué le dijo eso? Porque le dijo a Pedro, un día te ceñirán y te vestirán. Y se está refiriendo a la preparación de cómo lo iban a crucificar a Pedro. Dice, y tú no podrás hacer nada, Pedro. Y luego dice el texto, porque le estaba diciendo de qué muerte iba a vivir. Y es probable que cuando le pregunta de Juan no es solo por qué viene, sino ¿y cómo va a morir? Y le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a ti qué? De ahí se corrió un rumor de que Juan nunca iba a morir. Y dice, no, solo dijo el Señor, si yo quisiera, ¿a ti qué? Ese es mi asunto. Pero Pedro sabía que iba a ser muerto. Ahora, él se está dando cuenta que el tiempo está cerca. En el año 64 al 67 aproximadamente, bajo la persecución de Nerón, Pedro fue crucificado. Antes de eso, su esposa fue quemada viva, porque Nerón comenzó una persecución atroz contra los cristianos. Y muy cercano a esos años, a esa fecha, es cuando Pedro escribe segunda carta de Pedro. Por tanto, es un tema importante de observar. Nuestro tema de hoy, y que será como el tema de toda la carta, pero el tema de hoy es un llamado antes de partir. Un llamado antes de partir. Pedro estaba por partir y vamos a ver lo siguiente. El llamado de Pedro es relevante y urgente para nuestra iglesia en el ahora. ¿Sabes? Algunos han negado que esta carta sea importante para la iglesia. Y quienes lo niegan se pierden de tanto y conduce a la iglesia a muchos peligros. El llamado de Pedro es relevante y urgente para nuestra iglesia. Y lo primero que vamos a ver, lo vamos a dividir sencillamente en los 3 capítulos que tiene la carta en esta enseñanza. Ese llamado de Pedro, relevante y urgente para nuestra iglesia, en primer lugar, capítulo 1, es un llamado a crecer como cristianos. Ve conmigo al capítulo 1, por favor. Obviamente no vamos a verlo todo ahora, sino quiero que veas esencialmente lo que iremos aprendiendo y aprenderemos hoy mismo de esta misma carta. Dice el capítulo 1, versículo 2, gracia y paz. ¿Qué cantábamos ahorita? Gracia y paz. Nota lo que dice. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes. Que crezcan en esa área. Pero mira lo que dice. En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder de Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento, vuelve a mencionarlo, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quiero que notes algo. Son muchas palabras, las iremos descifrando cuando estemos en cada una de esas pequeñas porciones. Pero nota que el llamado de Pedro es un llamado a crecer como cristianos. ¿Y crecer en qué área? Comienza diciendo, crezcan en el conocimiento de Cristo. Una pregunta. Cristiano, creyente, y me vuelvo a disculpar con ustedes, tendré que tener un dulce en la boca. He tenido esta alergia por varios días. Ayer dormí 2-3 horas solamente, fue algo complicado. Pero discúlpeme por eso. Ahora, noten esto. ¿Hay algo que sientas, creyente, que te hace falta?
que te falta en el ahora y en tu vida, que dices, Señor, ¿y esto qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es que debo vivir en esta área? O tengo estas dudas, ¿cómo es que debo caminar este camino? Señor, me estoy sintiendo que no sé cuál es el rumbo. No sé cuál es la decisión correcta. No sé cuál es la actitud que debo tomar en este asunto. ¿Hay algo que sientas que está faltando en tu vida cristiana para agradar al Señor, porque realmente te interesa agradar al Señor? Bueno, nota esto. Pedro dice lo siguiente, verso 3. Por su divino poder, o pues su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es que nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida piadosa que Él demanda. Escúchame otra vez. Si hay una carencia en mi vida, si reconozco que no soy lo que debo ser ante el Señor Jesucristo, no es porque Él se haya equivocado. No es porque Él se lo haya reservado. Ni siquiera es que tú y yo digamos, es que para mí es imposible. Para mí es imposible eso, perdonar esta ofensa. Para mí es imposible abandonar este pecado. No, para mí el Señor no me creó para predicar o para hablar el evangelio. No, yo soy muy tímido, yo no puedo hacer eso. Todo lo que tú quieras y digas que no puedes y que sabes que la Escritura dice que hagas, en realidad es una excusa. Porque dice el texto que por su poder, ahora pregunta, ¿qué le falta al poder de Dios? ¿Cómo es descrito? ¿Como el todo? ¿Qué quiere decir esto? Que Él es capaz de hacer todo y que su fuerza lo logra todo. Bien, dice el pasaje, por su poder Él te ha concedido todo lo que necesitas para una vida piadosa que le honre. Todo lo que necesitas. Todas esas áreas que hace falta crecer, Él ya las ha concedido. Pero entonces, ¿por qué yo no soy lo que debo ser en el momento? ¿Cómo es entonces que eso se convierte en una realidad en mi vida? Siendo honesto, pastor, yo sigo luchando con mi devocional o déjelo llamar de otra manera, mi tiempo con Dios. Sigo luchando con apreciar la Escritura y entenderla. Sigo luchando con orar de manera constante. Sigo luchando con ser amable con mi esposa y cuidadoso con ella. Sigo luchando en ser realmente una mujer que honre a Cristo honrando a su esposo. Sigo luchando siendo hijos o hijas que somos rebeldes con nuestros padres. Sigo luchando con esas cosas. ¿Cómo se hacen una realidad en mi vida? ¿Cuál es el camino? Nos ha concedido, dice, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Leyendo el verso 2 dice que la gracia y la paz te sean multiplicado, que crezca en ti de manera a montones, a gorgotones si tú quieres. Pero ¿cómo va a suceder eso? En el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mira, para que yo tenga la experiencia y comprensión de esto, que yo pueda avanzar en esto, requiero conocer más y más a aquel que me ha salvado. Requiero tener una comunión con Él más y más profunda. Requiero creerle más y más. Pero ¿cómo le vas a creer? Él no te va a hablar por medio de una visión. Él no te va a hablar por medio de una mensaje de alguien. Dios te manda a decir esto. Te habla a través de su palabra. Nuestra vida está estancada. Nuestras actitudes, conocimiento, nuestras prácticas están estancadas. No estamos creciendo porque no estoy creciendo en conocer al que me salvó. Su carácter, su voluntad, sus bendiciones y promesas, sus advertencias, su justicia. Pedro está preocupado y le dice a la iglesia, hermanos, tienen que crecer. Pero el medio, el vehículo es que conozcas cada vez más en una relación personal a tu Señor Jesucristo. Solo de esta manera, ese llamado a crecer como cristiano no solamente va a ser algo teórico.
Te he platicado muchas veces, mi esposa me dice, ese ejemplo que usas constantemente, es que es un ejemplo que me llega a mi vida. Puedes ser un teólogo, puedes tener una maestría o un doctorado y decir, yo sí conozco la teología, conozco a Cristo porque sé los pasajes. El verdadero conocimiento de una relación real con Cristo en su palabra, en oración y en una vida práctica, más bien, se ve en una vida práctica. Te he platicado ese ejemplo que te mencioné y no lo he dicho, de aquel joven que graduó del seminario, del que yo pude graduar la maestría, y su esposa llegó con los libros y le dijo, cásate con tus libros, y se divorció de él. Alcanzó el grado de la maestría, pero reprobó en la práctica. No estamos hablando de tener un cerebro lleno de información. Cuando yo estoy creciendo en conocer a Cristo, crezco en las virtudes que deben reflejarse en mi vida práctica. Nota por favor el versículo 6. Como te darás cuenta, no voy viendo verso a verso, porque quiero que veas el panorama completo de esta carta. Este primer llamado es a crecer, y entonces mira lo que le dice el apóstol a la iglesia, versículo 5. Por esta razón, ya que te ha concedido todo cuanto concierne, mira tu responsabilidad y la mía, por esta razón también, obrando con toda, ¿qué dice? Diligencia. Esta es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Con toda diligencia, ¿qué debo hacer? Añade a tu fe virtud, a tu virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Mira, el crecimiento cristiano es como el crecimiento natural de un niño. Si alguien crece solamente de los brazos y tiene unos brazos enormes, diríamos que es algo que es anormal, que hay una enfermedad allí, ¿no? Si solamente crece su cerebro o su cabeza, diríamos que hay un problema, una enfermedad allí. El crecimiento es un crecimiento integral. Y lo que está diciendo el pasaje es, conforme tú estás creciendo en tu relación con el Señor y conocimiento, eres responsable de crecer en las virtudes de un cristiano. En otras palabras, tienes que ser más como Cristo y menos como Alberto. Tienes que ser más, voy a usar a los diáconos porque ellos me aman y me perdonan si les ofendo, no se crean. Todos, yo sé que tenemos buena relación, pero voy a ser más como Cristo y menos como Ernesto, más como Cristo y menos como Manuel, más como Cristo y menos como Jorge. Es que ellos aguantan si les digo cosas. Pero cuando sigo siendo yo, tengo un problema. Tengo un problema. Pedro dice, crezcan. Tienes que ser con toda diligencia, ya que el Señor te provee lo que requieres en su gracia, conforme le vas conociendo. Sabes, crecer en las virtudes es vital, porque aquí viene algo que decía mi hermano y voy a detenerme un poquito allí. Esta carta nos retará y nos responsabilizará para cambiar nuestra forma de vida, porque esto no es culpa de los demás. Hablábamos un poquito y en la reunión de alabanza que tuvimos, no sé dónde fue donde hablamos de esto, pero acerca de la psicología, no importa dónde lo hablé, pero lo acabo de hablar hace poco. Ya recuerdo dónde. En un estudio con unos hermanos aquí de nuestra iglesia, acerca de la psicología, cómo hace que tú estés pensando que todos los demás son culpables de lo que estás teniendo. ¿Okay? Te han hecho, otros han influido, entonces la culpa en realidad es la de los demás. La verdad bíblica es que esto es una mentira. Nuestra forma de vida no es culpa de los demás, sino que es mi responsabilidad. Y soy responsable de cambiar mi forma de vida si estoy en Cristo, porque el poder de Dios me capacita para hacerlo. Mira, si no has venido a Cristo, si no estás seguro de que Cristo te ha regenerado, no puedes hacer nada para cambiar. Es imposible, pero aún así eres responsable de tus obras. Lo veíamos en la mañana. Serás juzgado por tus pecados.
Sí, pero yo no puedo cambiar. Sí, pero eres un pecador y es tu responsabilidad. Por eso ven a Cristo para que Él te transforme, te capacite y ahora capacitado por su gracia, eres responsable de crecer con diligencia en estas virtudes. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante crecer no solo en el conocimiento, sino en las virtudes? Porque esta carta nos retará a demostrar que genuinamente somos salvos. Mira lo que dice el versículo 10. Así que, hermanos, después de habernos dicho que crezcamos en esas virtudes, sean cada vez más, nuevamente la misma palabra, diligente en crecer en estas virtudes. Por eso sean cada vez más diligentes. ¿Por qué? Para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Segunda cosa, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Hermanos, es bien importante este punto. Es un reto a demostrar que genuinamente somos salvos. Vivimos en una cultura en la cual la ¿cómo lo voy a llamar? Percepción es el tesoro más grande que todos tienen. Es decir, si yo creo algo y digo que eso es verdad, tú tienes que respetarme. ¿Ok? Si yo digo, un ejemplo sencillo, yo digo que no fue mi intención, aunque parece que fue tu intención hacer ese daño, no fue mi intención, entonces tengo que creerte y respetar lo que estás diciendo. Si tú dices que tu percepción acerca de tu sexualidad, de tus pensamientos, de quién es Dios, de todas las esferas de la vida, es si yo me opongo o digo no estoy de acuerdo, eso es mentira, entonces yo soy uno que odia a los demás, ¿no es cierto? Si no estás de acuerdo, eres uno que odia y tenemos que amarnos todos. O sea, esta es la cultura en la que vivimos, que debemos nosotros respetar y valorar cómo se percibe cada quien, y esto se ha introducido en la iglesia desde hace muchos años. Yo digo que soy salvo y mi pregunta es, ¿por qué dices que eres salvo? Porque yo creo que soy salvo. Y entonces todos debemos decir, ok, porque si no, entonces yo soy una persona que no incluyo, que no tolero. Bien, el apóstol Pedro al escribir dice, mira, si no hay un cambio en estas virtudes en ti, ¿cómo puedes demostrar que eres salvo? Decía mi hermano, en el día del juicio será sorprendente, porque en ese día del juicio no será en base a lo que percibías de ti mismo, ¿te das cuenta? En el día del juicio será en base a lo que hiciste, a tus prácticas y mis prácticas. ¿Por qué? Porque si esto es real y el Señor dice que nos ha otorgado todo lo que requerimos por su poder, y le dice al creyente, con diligencia crece, y nos dice la Escritura que Él nos ha hecho nuevas criaturas y las cosas son hechas nuevas, no perfectas, pero hay una nueva criatura, entonces es imposible que si Dios hizo eso, yo no pueda cambiar. Es imposible. Por lo tanto, cuidado, mis amados. Esta era la preocupación de Pedro. Yo voy a morir, pero tú tienes que demostrar que eres salvo. ¿Dónde dice eso, pastor? Mira la frase, cómo la utiliza Pedro. Así que hermanos verso 10, así que hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y vocación. Es decir, dices que eres salvo, bien, demuéstralo con algo que te haga sentir a ti firme de que realmente lo eres. ¿Y cómo es esto? Que estas virtudes sean cambiadas en ti y crezcas en estas virtudes. Somos llamados y retados a demostrar que genuinamente somos salvos. ¿Ante quién? No ante un ser humano, sino ante aquel que conoce tus motivaciones, tu vida privada, y que estará sentado en el trono para el día del juicio. Al final, la convicción de salvación no será para los demás. No te preocupes lo que los demás piensen. Estoy de acuerdo en eso. Preocúpate de lo que piensa el que está arriba.
y preocúpate de que tú no te estés engañando a ti mismo. Esos son los dos más grandes errores. Porque incluso me puedes convencer y puedes tener la dinámica de un cristiano y tener la Biblia de un cristiano y venir a la iglesia de un cristiano, usar la ropa de un cristiano y poner la música de un cristiano. Pero si no tienes la vida de un cristiano, puedes estarte engañando a ti mismo. Hay que crecer. Es un llamado a crecer como cristianos en mi entendimiento, crecer en mis virtudes y crecer en mi relación con la palabra de Dios. Mira lo que dice el 1:19. Así también, dice el apóstol Pedro, y así tenemos la palabra profética más segura, le dice a la iglesia. Escucha esto. A la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla, en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo tengo que prestarle atención a la palabra de manera atenta? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Quién es el sol? ¿Quién es el sol? Cristo, hasta que Él regrese. Cuando Él se manifieste, hasta ese día, préstale atención a la luz que te ha dejado su palabra. Queridos hermanos, la palabra es menospreciada en tu hogar. La palabra es algo que tomas para salir corriendo a la iglesia a las 9:55 de la mañana. Pedro dice, préstale atención como cuando hay un lugar oscuro y prenden un cerillo. ¿Has visto eso? ¿Sabes por qué sí lo has visto? Porque si está completamente oscuro un lugar y se enciende una luz, inmediatamente capta la atención. No la puedes omitir. Que así sea la palabra en el medio del mundo en el que vivimos. No podemos dejar de observar las Escrituras. Tenemos la palabra profética más segura y ustedes hacen bien en estar atento a ella, dice el apóstol escritor de las Escrituras. Bien, debo detenerme allí, pero tenemos que crecer en estas tres cosas: conocimiento del Señor, virtudes y la palabra de Dios. Entonces el llamado de Pedro es relevante y urgente para nuestra iglesia. Somos llamados a crecer como cristianos. ¿Y qué sucede en el segundo capítulo? En el segundo capítulo es un llamado a señalar la falsedad. Ve conmigo al capítulo 2. Creo que no hay otra carta más que Pedro y Judas, las cuales algunos a lo largo de la historia han denunciado como heréticas, han dicho que no deberían estar en la Biblia, algunos teólogos incluso lo han mencionado, por la manera en que Pedro y Judas dicen a la iglesia, hey, señalen a los falsos y no se junten con ellos. Es como señalarlos con un dedo y decir, mira lo que está haciendo. Y créeme que eso aún más que antes es impopular ahora. Es muy impopular. Nota por favor, un llamado a señalar la falsedad, capítulo 2. ¿Qué hay que señalar? Señalar las enseñanzas de los falsos. Versículo 1 del capítulo 2. Pero se levantaron falsos profetas, hablando del Antiguo Testamento, entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Y esto se refiere, hermanos, entre las esferas cristianas e incluso entre las mismas iglesias cristianas, nuestra propia iglesia. ¿Qué harán? Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. No van a llegar diciendo una barbaridad de la cual digamos, oye, eso que estás diciendo está muy mal. No, dice que se introducen encubiertamente estas herejías. Ahora, una herejía no propiamente es una mentira. Y ya cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar. El término herejía significa lo siguiente: una verdad o una idea o una enseñanza que divida al cuerpo de Cristo. Que divida al cuerpo de Cristo. La idea de entrar con ciertas enseñanzas entonces demuestra el carácter de los que la están enseñando.
La idea de entrar y dar consejos que entonces lo que tienen la intención es de ganarme a un grupo de la iglesia y entonces que ellos me vean a mí y ya no vean a los líderes de la iglesia, dividir el cuerpo de Cristo, es el poder de estas enseñanzas. A veces pueden ser enseñanzas buenas, enseñadas por falsos maestros, buscando que sean aprobados y que sean adorados o atraídos las personas hacia su persona. Entonces, cuando veas herejía, ten cuidado a que no va a venir y Satanás es Dios, ¿verdad? Y todos, esa es una herejía. Una herejía es aquello que divide al cuerpo de Cristo, porque una virtud del cuerpo de Cristo es que estamos unidos en un solo cuerpo. Y advierte en Judas y en Pedro, estos son los que dividen a la iglesia, los falsos maestros. A veces por ignorancia, a veces por pecado personal, llegamos a señalar y enseñar falsas cosas que hacen que haya divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, estoy actuando como un falso maestro. Nota lo que sigue diciendo el versículo. Introducirán herejías destructoras, llegarán al grado, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Al describir cómo estos maestros traen estas herejías, nos muestran, como decía un escritor, el por qué la iglesia ha caído en las garras de muchos de estas herejías y falsos maestros. Lo mencioné acerca de las prácticas y de la evidencia de salvación, pero sabes, nuevamente, vivimos en esa cultura inclusionista, en el cual debes respetar. Pero Pedro nos manda a señalarlos como con el dedo. ¿Por qué? Porque a razón de ello y las prácticas que traen consigo, el nombre de Cristo es blasfemado. Estaba viéndola otra vez, voy a poner ejemplos más adelante, pero estaba viéndola otra vez acerca de iglesias, cómo hacen para atraer a más personas a la iglesia. Y en realidad son métodos que dicen, bueno, logramos el propósito, pero tú tienes que pensar y decir, a ver, dice el texto que si utilizamos una falsa enseñanza con falsas motivaciones, vamos a ser exitosos en atraer la sensualidad de las personas. Entiéndase esto, ¿a qué se refiere con sensualidad? Bien, tiene que ver con los sentidos. Tiene que ver con, vamos a decir, los que nosotros mencionamos que nos enseñaron en la escuela. Con el tacto, la vista, el olfato, el gusto. ¿Cuál me falta? El oído. Bien. El punto es, vamos a atraer a la gente agradando sus sentidos. Que tengamos un buen show acá para que digan qué padre me sentí. Y diríamos, bueno, no tiene nada de malo que se sientan padre, estoy de acuerdo, pero si mi motivación es atraer sus sentidos, yo puedo estar yendo por un rumbo equivocado. ¿Por qué el evangelio lo diluimos y lo enseñamos de una manera tan sencilla como, oye, el Señor te ama, si tú le reconoces hoy como tu Salvador, vas a ir al cielo? ¡Pum! Lo destajé por todos lados y no le hablé de la condenación, no le hablé de su condición de pecado, no le hablé de que Dios es santo, y la persona dice, sí, ¿por qué? Porque a los sentidos está bien atractivo, pero es un error. Iremos desglosando eso en su momento. El punto es que Pedro manda que señalemos esas enseñanzas, esas prácticas. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia comienza a ser atacada y destruida cuando esto lo incluimos dentro de nuestras prácticas y enseñanzas. ¿Sabes de qué se va a llenar la iglesia? Con todo respeto, de personas que se sienten bien, pero no de personas que han venido a los pies de Cristo. Y entonces, personas que se sienten bien, cuando no se sientan bien, van a querer abandonar el barco.
¿Y quién es el que carga el daño de esto? Nosotros y el nombre de Cristo. Porque la vida de esas personas, créeme, no va a ser transformada solo por sentirse bien en un lugar. Y entonces en la vida práctica allá afuera dirán que son cristianos y su vida es del demonio. Como decía el pastor Josías Groma. Viven como el diablo y dicen que son cristianos. Y el nombre de Cristo es blasfemado. Nos manda a señalar, esas enseñanzas de los falsos, pero también nos manda a señalar y nos va a enseñar que debemos entender y señalar las motivaciones de los falsos. ¿Sabes? Estos a quienes describen esta porción no son ignorantes inocentes en un sentido. Es decir, bueno, es que ellos no sabían la doctrina que nosotros sabemos, sino que nos da a conocer que sus motivaciones están bien torcidas y son conscientes de ellas. Ve conmigo al verso 15, capítulo 2, verso 15. Abandonando el camino recto, por lo menos quiere decir que habían entendido la verdad en un sentido. Sabían, por lo menos no eran ignorantes. Abandonando el camino recto, se han extraviado. Siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Cuál es su intención? Una intención económica. Seguimos. Dice el versículo, me perdí aquí. Ok. Quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia, ¿recuerdas a Balaam? Una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Las intenciones de ellos están bien claras y definidas. Saben lo que están haciendo, no son inocentes. ¿Sabes? Esta carta de Pedro es como una radiografía que nadie más podía sacar. Porque va a hablar de sus deseos, va a hablar de cómo controlan sus ojos, va a hablar de cómo sienten en su interior. Y tú podrías decir, bueno, ¿y Pedro cómo supo todo eso? Es inspirado por el Espíritu Santo. Pero estas cosas, el peligro de estas cosas es que no se ven a primera vista. Mira, uno se puede desgañotar aquí y estar gritando y diciendo, tú te conoces, tú sabes cómo vives y todo, pero tú puedes mantener una postura estoica. Y aguantar todo lo que podamos nosotros decir. Porque es difícil que estas motivaciones sean evidentes, y menos en la iglesia, en 4 paredes de una iglesia. Pero tú sí las conoces. Pero tú sí sabes cómo estás. Entonces, nos explica en el verso 17 un poquito, mira. Estos son manantiales sin agua. O sea, son pero no son. Un manantial, que se supone debe ser, pues donde sale agua constantemente. Pero sin agua, entonces es pero no es. Bruma impulsada por la tormenta, una nube. Pero al final de cuentas no es lluvia, solamente es una nube, parece que va a llover. Ya no se acuerda del resto del canto, si lo llegó a escuchar. Una bruma impulsada por la tormenta, pero mira, estas personas no están equivocadas por ignorancia, no son creyentes que están en crecimiento, no son creyentes que son nuevos, no, dice el texto, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Mira, Dios está determinando en este pasaje, yo sí los conozco, no son creyentes genuinos, sino falsos creyentes. Porque un creyente, sabemos la verdad, si el Señor te ha perdonado y salvado, sin importar cuál fue tu pecado, dice, eres salvo y lo eres para siempre. La salvación no se pierde. Pero aquí dice, no, para estos está reservada la oscuridad. Hermanos, vamos a ser retados a decir que yo debo en mi vida demostrar, más que decir que lo soy, más que decir que amo a Cristo, más que decir que yo es mi prioridad en todas las cosas. Mira, lo importante aquí es demuéstralo, porque estos también dicen lo mismo, pero están condenados a la eternidad en el infierno. Por eso se da un día de sorpresas, cuando dice el Señor,
Señor, pero yo eché fuera demonios, pero yo profeticé, pero yo hice milagros. Y les dice enseguida: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de iniquidad. ¿Qué está diciendo? Tus prácticas te hablaban claramente de quién eras. Debiste haberlas escuchado. Debiste haberlas escuchado. Pero ya no hay tiempo. Aquí nos dice cómo piensan y sienten en su interior. Y entonces esto también se ve en sus conductas. Versículo 20, porque si después de haber escapado, mira, este texto es bien controversial y cuando llegamos ahí vamos a hablar de esto muy a detalle, pero es controversial, nota, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es decir, parece que cambió de estar en el mundo y es creyente, una nueva criatura, escapó de contaminaciones. Pero la realidad es la siguiente. Dice: de nuevo son enredadas en ellas y vencidos. El punto es que por un tiempo dejó de hacer lo que hacía como una persona que no conocía a Dios, si tú quieres, pero después regresa y queda envuelto en lo mismo y esclavizado en el mismo pecado. Dice: su condición postrera viene a ser peor que la primera. ¿Cuál era la primera? Vamos a imaginar que su primera posición, por lo menos a nuestra vista humana, era de un perdido que iba al infierno. De repente hay un cambio en su vida por razones que hablaremos en su momento, o aparentes. Y luego es vencido y sigue una vida. Aquí esto es importante, no es que falló en algo. Todos los creyentes fallamos y somos llamados a pedir perdón al Señor y rectificar. Pero si sigue en su vida enredado y caído en esclavitud de ese pecado permanentemente, dice, en realidad su condición ahora es peor que la primera, porque ahora es un perdido que sabe y que es más responsable. Sigue siendo perdido, pero ahora tiene más responsabilidad sobre él. Al que más se le da, más se le va a demandar. Decía el hermano: ¿has oído la predicación del Evangelio cuántas veces? Y quieres seguir en la misma, es mayor condenación. Su postrer estado es peor. Y luego dice enseguida: pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia. Habla de saberlo, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Y usa un texto que es durísimo, como pocos pasajes en la Escritura. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, un proverbio que se mencionaba: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y es durísimo porque solo se les llama perros en Apocalipsis a los pecadores que rechazaron a Cristo. Dice: y los perros estarán afuera, y todo el que hizo pecado y abominación y mentira. Pero en su presencia, en la nueva ciudad, solamente los salvos, los santos. Es un término duro. Dice: nunca dejó su naturaleza real, solo regresó a ella. Wow, eso es. Entonces, el estar en una condición en la que todo está bien, no importa, no hay que observar estos errores en mi vida. Yo ya dije que soy salvo. ¡Qué peligroso es! Y Pedro dice: no. Y termino con el último capítulo, Isma. Termino con el último capítulo. Ahora, dice lo siguiente: el llamado de Pedro es relevante y urgente para nuestra iglesia. Somos llamados a crecer como cristianos, somos llamados a señalar la falsedad y por último, somos llamados a esperar el día final. Nota lo que dice el capítulo 3 y leo unos versos allí. Versículo 3. Al parecer, esta era una de las cosas a las que los falsos maestros se oponían. Versículo 3. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores. Ya lo leímos 3 veces en esta día. Con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones, su naturaleza interna, sus pecados, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. El punto aquí es que una de esas herejías era que la venida del juicio de Dios parece que no va a suceder nada. Ahora, hay 2 maneras de enseñar esto.
Una es declararla con declaraciones claras, proposiciones entendibles y decir, no habrá un juicio. Y la otra es vivir como si no hubiera un juicio. Vivir como si no importa cómo vivas, Dios te va a salvar y nos va a recibir como sea que estemos. El apóstol Pedro nos enseña, tienes que vivir con tu mente entendida de que hay un juicio. Y de que ese juicio para los pecadores, los que no creyeron, eterna perdición, pero para los creyentes tendrá implicaciones de cómo viviremos la eternidad con Cristo. Es como una cachetada de Pedro a decir, despierta, despierta. Aprenderemos cómo desde el Antiguo Testamento se ha anunciado el día del juicio, ¿no es cierto? Ese día grande y espantoso, lo dice Isaías. Un día tremendo, un día horrible en el sentido de lo que sucederá. Y dicen, pero no ha pasado nada. Hasta ahorita, y desde aquel tiempo se dijo, y no ha habido un juicio. Somos materia, somos una polvo de estrellas que están... Espérate, polvo de estrellas. Deja que llegue el día porque llegará. Y esto es lo que le enseña a la iglesia. Iglesia, confía en que esto llegará, por tanto vive de acuerdo a ello. Y lo veremos cuando lleguemos ahí. Ahora, hay que esperar con confianza en el día que el Cristo que conocemos será el gran juez. Pero también eso nos implica y nos lleva a esperar como santos. Versículo 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera en el día del juicio. Y mira cómo lo dice con admiración en nuestro español. Si piensas en esto, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando pero a la vez diligentes, apresurándome a la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra en los cuales mora la justicia. Tener la mente en el juicio de Dios nos hace vivir en santidad y en diligencia. No le voy a dar vuelo a la hilacha, como decimos acá en el rancho. Yo sé que un día estaré frente al que me salvó y yo quiero darle buenas cuentas. Yo quiero vivir en santidad y quiero crecer en mis virtudes, esperando y apresurándote, dice el texto. Esto es a lo que motiva esta carta. Que esperemos como santos y esperando con firmeza. Termino, último texto, 17. Por tanto, mira cómo cierra la carta, cómo abrió. Amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay que crecer allí. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Qué impresionante el entorno en el que vivimos. Pastores divorciados y vueltos a casar ministrando. Supuestas pastoras que sabemos que la Biblia no dice que deban ser mujeres, porque es una muestra de cómo funciona la creación desde Génesis capítulo 2. Pero vamos a poner eso. Supuestas pastoras en la misma condición, divorciándose, casándose, abriendo iglesias, estando en otras, predicadores trans predicando, iglesias homosexuales, aprobando la autoidentidad de género en las iglesias, iglesias que funcionan más como bares o antros que como iglesia. ¿Y sabes qué sucede con todo esto? Somos presionados para abrazar esas cosas. El llamado de Pedro es relevante y urgente para nuestra iglesia. Somos llamados a crecer como cristianos, a señalar la falsedad y a esperar el día final. Por tanto, aquí está el final. No puedes y no puedo estar satisfecho con el cristianismo que practico. No puedes estar satisfecho, porque vas a ser deslizado en el error. ¿Has creído en Cristo? ¿Te has arrepentido y has clamado por su perdón? Hoy puede venir Cristo, como decía el hermano. No estamos esperando nada más, solo que Él aparezca y entonces tu oportunidad habrá terminado.
hoy es el día para ti probablemente. Vamos a orar. Señor, este es un llamado antes de partir, en el cual usaste a tu siervo para alentarnos y para exhortarnos acerca de esas cosas que son de vital importancia y que hemos omitido durante mucho tiempo. Señor, somos llamados a crecer. No podemos estar como empezamos nuestro cristianismo hace años. Somos responsables de modelar las virtudes porque tú nos has otorgado lo que se requiere para lograrlo. Pero a veces no queremos. Somos llamados a, en amor, exhortarnos y animarnos unos a otros a buenas obras. Y cuando alguno de nosotros estemos haciendo algo mal, en amor buscar que haya un cambio, pero ayúdanos a entender, mi Dios, que el verdadero amor busca la sanidad de la persona y no solamente tolerar a la persona. Líbranos de convertirnos en el juez, que solo tú eres el juez. Y que un día llamarás a cuentas, pero ayúdanos a ser diligentes a lo que sí tenemos que hacer. Vigilar nuestras vidas, vigilar nuestra iglesia, amarnos y motivarnos a la santidad. Bendito Padre, anhelamos aprender en esta carta. Danos de tu gracia para crecer en el conocimiento de ti, transformar nuestras vidas, Señor, y esperar con confianza el día de tu regreso. Te alabamos, mi Dios. Gracias por este momento en Cristo. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a cantar.